conocer la densidad perturbada que deja en el medio, voy a poder conocer su estela. En el trabajo yo consideré que mi función de distribución va a ser de una masa puntual, es decir, voy a considerar que mi perturbador no tiene superficies rígidas de frontera, sino es una masa puntual. Por lo tanto, esta función de distribución la voy a poder expresar en términos de la función delta de Dirac. Y en este caso, para un perturbador en órbita circular con un radio orbital fijo R sub p, en coordenadas cilíndricas, por la simetría del problema, se tiene que mi densidad de masa, mi distribución de masa del perturbador va a estar dada por la expresión 9, con teta de t, la función de paso. Entonces, como ya definimos anteriormente la función de distribución, se relacionan por la constante gravitacional entre la velocidad del sonido al cuadrado, y ya conozco la función de distribución. Lo que hay que hacer es sustituir en la solución de la ecuación de onda inhomogénea e integrar. Entonces, sustituyo e integro en z', t' y r', y lo que obtengo es una ecuación, una integral de ese tipo, donde ahora tengo una función delta en la integral, pero a la vez la función delta tiene una función en su argumento que depende de la variable de integración. Entonces aplico una propiedad de esta función delta, que es esa propiedad, y entonces calculo la última integral, la cual me dice que mi densidad perturbada para un objeto que se mueve en órbita circular con un radio orbital fijo va a estar dada por esta expresión, la 14, que es la D de x, es la densidad adimensional perturbada del medio. Y lo único que me queda hacer es realizar esa sumatoria, pero esa sumatoria se realiza por sobre todas las raíces que son los ceros de la delta, que satisfacen la condición 15. Entonces, para poder encontrar esas raíces de la función delta, hay dos formas. Una es la solución gráfica, utilizando matemática. Yo construyo en el plano WY una función f de W, y la curva Y igual a W menos phi más omega t, que sería una recta, y en donde se intersecten esas dos gráficas, bueno, esas dos curvas, esas van a ser mis raíces, pero cada una de estas gráficas las tengo que hacer para cada uno de los puntos del plano XY, para cada punto. Entonces es un método impráctico. Por lo tanto, lo que hago es hacer un código que me resuelva esas ecuaciones. Esto es con matemática, lo que les platicaba. Y lo que hago ahora es construir una malla bidimensional, y con el código que generé en C, en el lenguaje C, resuelvo esas ecuaciones, y resuelvo ahora sí, en cada punto de esa malla resuelvo cada una de esas ecuaciones y encuentro esas raíces, y por lo tanto puedo hacer la sumatoria de la densidad, y con lo cual ya tendría la densidad perturbada de la estela para órbita circular. El arreglo que me da, que es un tipo arreglo matriz, lo pinto con el procesador de imágenes Genoplot, y entonces ahí esa imagen muestra la densidad perturbada de la estela, es decir, la huella que va dejando el objeto cuando se desplaza en el medio gaseoso. El perturbador está en la punta, está en el piquito. El otro punto que se ve dentro de ese círculo es una región de sobredensidad, debido a que el perturbador va en órbita circular y este interactúa muchas veces, al menos más de 3 veces, con su propia estela que deja en el medio. El círculo perfecto es lo que se denomina la esfera sónica, y lo que se ve ahí curvado es lo que se denomina el cono de Mach. Este es para un tiempo de 1.2, esta imagen es para un tiempo de 2.4, y este es para un tiempo de 3.5, es decir, ahí ya tengo la evolución temporal de esa densidad perturbada en el medio. Entonces esto es para órbita circular, y ya después, por medio de la ley de gravitación universal, para una masa puntual y un medio continuo, calculo la fuerza de fricción gravitacional, porque ya conozco la densidad, y con esta expresión ya puedo encontrar esa fuerza que ejerce toda la estela sobre el perturbador, que le hace que pierda momento angular. Entonces tengo estas ecuaciones para cada una de las componentes, componente radial y componente azimutal, y ya se puede calcular la fuerza. Entonces ahora, ya que tengo para un perturbador en órbita circular, lo generalizo para un sistema binario. Entonces mi densidad de masa del sistema binario va a estar dado por la expresión 20, donde igual estoy considerando dos partículas puntuales que están en lados opuestos del plano, y entonces hago exactamente lo mismo, sustituyo en la solución de la ecuación de onda, integro considerando ciertos cambios de variable, y entonces ahora se me complica un poquito más, porque tengo que integrar sobre la variable L, que también a la vez tengo que aplicar la propiedad de la delta, y sobre la variable W. Para la variable L sale una ecuación cuadrática que se resuelve muy fácil, y
tengo esas soluciones y entonces ya nada me faltaría integrar sobre la variable W. Para integrar sobre la variable W, lo que hago ahora es construir una malla tridimensional y se va a resolver las ecuaciones que sean de las integrales en cada uno de esos puntos de la malla tridimensional. En este caso, la densidad perturbada del sistema binario va a estar dada por toda esa expresión, donde cada uno de esos términos, el subíndice 1 significa para el perturbador 1, y estas son las expresiones para el perturbador 2, y las ecuaciones que tengo que resolver ahora con el código son estas 4, donde se recuerda que cada una de estas se resuelve en cada punto de la malla, es decir, en todo el plano. Bueno, si ahora construyo un cubo, pues van a ser en los 3 ejes, ¿no? en cada punto. Entonces resuelvo igual y lo pinto, y entonces ahora sí ya aquí tengo la densidad perturbada de la estela del sistema binario para el caso cuando su centro de masa, porque también eso sí lo omití, no lo dije, yo considero mi sistema binario en el medio que está girando, pero también voy a considerar que su centro de masa se desplaza a velocidad constante. Entonces, este es el caso de la evolución temporal de esa densidad perturbada cuando el centro de masa se mueve a una velocidad subsónica. Subsónica quiere decir que se mueve a una velocidad menor que la velocidad del sonido. Entonces, ahí se ve para un tiempo pequeño, un tiempo de 1.2, 2.4 y 3.5. Y lo que se aprecia es que las regiones en rojo son las regiones de mayor densidad. En esa parte se encuentra el perturbador, todo lo demás es la esfera sónica. Y después de cierto tiempo, para un tiempo mayor o igual de 1.8, las dos esferas sónicas se superponen, ¿no? Estas esferas sónicas siempre van a estar creciendo radialmente hacia afuera. Este es para un caso subsónico y este es para un caso supersónico, cuando los perturbadores se mueven a velocidades supersónicas. Entonces aquí pasa lo que les decía anteriormente. El perturbador se sale de la esfera sónica, se curva el cono de Mach y entonces, como están en órbita circular, ahora sí los dos perturbadores interactúan tanto con su propia estela como la estela del compañero, lo que genera una distribución de densidad perturbada por detrás de estos objetos tipo espiral que se va enrollando. Esta densidad perturbada va a hacer que cada uno de estos objetos pierda momento angular y decaiga hacia el centro. Entonces, esto se puede aplicar para fusión de agujeros negros masivos, para sistemas binarios de estrellas y en particular para agujeros negros hay que tener cuidado de qué radio orbital se tome. Entonces, esto es básicamente lo que se hace y posteriormente, con la misma expresión que en el caso anterior, calculo la fuerza de fricción que siente cada uno de estos perturbadores. Porque es teoría lineal, pues nada más la fuerza de fricción que siente todo el sistema binario cuando se va desplazando, pues es la suma de las dos, y la calculo. Ahora sí, para calcularla, tengo los componentes radial, azimutal y el polar, y entonces estas son las expresiones que hay que integrar. Para poder integrar todo esto, lo que hago es discretizar estas ecuaciones, las discretizo barriendo todo mi cubo, toda la malla, que ahora es una malla tridimensional, barriendo en intervalos de 0.05. Entonces discretizo y hago un programa en C, y ya una vez que tengo los arreglos de densidad con el programa en C, discretizo esto y calculo la fuerza de fricción numéricamente, y estos son los resultados que se obtuvieron de correr estas expresiones en un clúster de 8 núcleos, y entonces obtengo ahora sí cada una de los componentes de la fuerza de fricción gravitacional para un perturbador del sistema binario. Para el otro perturbador, pues lógicamente sería el doble. Entonces, lo que se aprecia es que el sistema binario, cuando su centro de masa se va desplazando, pierde tanto momento angular como momento lineal, porque la estela que va dejando atrás se enrolla y lo va frenando. Entonces, esta estela se alarga, pero a la vez tiene simetría. Entonces hace que el sistema binario pierda momento lineal y pierda momento angular. Lo que se ve ahí, porque el componente en Z es el eje donde se desplaza el centro de masa, es mucho mayor que las otras dos componentes. Entonces esto hace que la estela de este sistema binario se elongue y genere que los perturbadores decaigan más rápido en espiral hacia el centro. Entonces, en conclusión, partiendo de las ecuaciones de la hidrodinámica ideal, calculamos
la estela en densidad que genera un perturbador para distintos casos, aplicando la teoría lineal de perturbaciones. La forma de resolver estas ecuaciones hidrodinámicas ha sido semianalítica, es decir, encontré las ecuaciones analíticas para la densidad y para la fuerza, y se llega a un punto donde ya no se pueden resolver analíticamente, entonces hay que recurrir a métodos numéricos, y por eso se llama semianalítica, ¿no? En este caso hice la solución numérica. Yo mismo programé el código y bueno, en fin, se resolvió. Entonces, se consideró el caso de un perturbador en órbita circular con su centro de masas que está fijo, es decir, estaba en el plano Z y ahí pongo un perturbador a orbitar. Ese caso se resolvió, eso ya se había hecho, yo lo reconstruí de cero otra vez. Y ahora sí, mi aportación es que atacamos el problema de la derivación de la estela, pero para el sistema binario, considerando que su centro de masa se desplaza a velocidad constante para distintos casos, ¿no? Cuando son subsónico, supersónico y todo eso. También calculamos ahora sí numéricamente esa fuerza de fricción. Para el otro caso de perturbador en órbita circular no lo hice. Y esto, bueno, esto es ya lo que hice, que ya no me va a dar tiempo, pero también ya generalicé las ecuaciones, bueno, generalizamos, ¿no? Las ecuaciones cuando mi plano orbital no nada más viaja así perpendicular al centro de masas, el vector de velocidad del centro de masas, sino que ya puede tener cierta inclinación mi plano, donde está girando mi sistema binario, cualquier inclinación, es más hasta en tipo que yo le llamo edge-on, ¿no? Que va totalmente acostado el plano y aquí va rotando el sistema binario y está desplazándose el centro de masa. En este caso se pierde la simetría de la estela y ahí ya el cómo decaen los perturbadores en movimiento en espiral hacia el centro ya depende mucho de esta simetría. Y finalmente lo que también ya se hizo es obtener las mismas ecuaciones que tengo ahí, pero ahora considerando una órbita elíptica, no órbitas circulares, porque aquí todo lo que les presenté fueron de órbitas circulares, entonces ya también se generalizó para órbitas elípticas.